¿Sí ven el material? ¿Sí ven el PowerPoint? Hola. Sí. 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 Cabe señalar que el equipo 2 no envió el PowerPoint, ¿sí? Y recuerden que en las indicaciones decía que íbamos a exponer 2 o 3 grupos, cuando yo les expliqué. Sí está enviado, doctora. ¿En dónde lo enviaste? Igual en el grupo de WhatsApp que enviaron las otras. Pero yo tengo Estados Unidos y sistema. Ahí están. A ver. Sistema de Información Geográfica del Ecuador, pero ese enviaste hoy día, recién, a las 10 de la mañana. Sí. Ya, pero esto tenían que haberlo enviado antes, no hoy día a las 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, lo han enviado justo cuando va a empezar la clase. Entonces, bueno, voy a empezar con los equipos que tengo ya bajado el material, ¿sí? Entonces tenemos en este caso, ¿verdad? Al equipo 1. Doctora, empezamos. Espera un ratito, por favor. Listo. Empezamos con el grupo 1, ¿sí? Yo voy a hacer unas preguntas. Veamos aquí. Cuarto D. Eh, Veamos. Bravo, Irene. Aquí estoy, doctora. Ya, Maoli, ¿qué significa SIG? SIG. Sistema de Información Geográfica. Y es muy importante en lo que es en cuanto a lo que es la salud. Ya, Es un programa. ¿por qué es importante? Porque por medio de ello podemos ver diferentes estadísticas que en cuanto a lo que son datos de las personas, de los pacientes. ¿Ya? ¿Pero qué vemos? ¿Solamente estadística o qué es lo que vemos nosotros? También lo que es la geografía, o sea, lo que es el lugar de las personas. Yo vi también un ejemplo en lo que decía que ahí guardaban lo que eran las informaciones de la edad, de las enfermedades que aquella persona tenían para seguir lo que es un tratamiento. ¿Ya? Pico Mero Maybelline. Pico, que conste que estoy tomando actuación en clase. Zambrano Taiza Giselle. Hola, Giselle. Dígame, doctora. Ya. La compañera nos acaba de decir que el sistema de información geográfica, ¿verdad? Es importante. ¿Para qué es importante? ¿O por qué? Ya, a ver, el sistema de información geográfica nos muestra como que la realidad geográfica de la que dependen las diversas personas. Esta muestra los territorios terrestres y las relaciones en las que tiene, o sea, en las cuales la utiliza el hombre. Sí, pero ¿qué más? O sea, algo más importante que le sirva como médico. Giselle, En escucha, los datos espaciales que esto muestra, pero no me dices nada. ¿Qué? ¿Los datos están volando en el espacio? ¿Qué es lo que pasa? Cabe señalar que esta información fue subida con tiempo. El grupo
1 subió con tiempo la información. Si ustedes no han revisado, yo lo lamento mucho. Y también hay un llamado de atención para el equipo 2 que recién subió hoy día y el equipo 3 ahorita que se va a empezar la clase. Entonces, yo lamento mucho, ¿sí? Ya, estos son importantes para la vigilancia y el control de las enfermedades, la distribución geográfica de estas. ¿Y para qué les sirven esos datos a ustedes? Para poder evaluar la situación en la cual se va expandiendo una enfermedad. Ya. Gracias. Veamos otra personita. San Andrés. Doctora. San Andrés. Dígame, profesora. A ver, San Dígame. Andrés. Cuando en la lámina hablaban algo sobre los aportes basados en el enfoque geotecnológico. Cuando hablaban de la cartografía médica, ¿a qué corresponde o a qué se refieren? ¿Podría repetirme, por favor? Ya, los chicos, ¿verdad? Van a hablar sobre la cartografía médica. ¿Qué entiende usted por la cartografía médica? A ver. Ahorita no es de revisar las láminas, ¿sí? Yo lo siento mucho. Doctora. A ver. Doctora. ¿Sí? Creo que usted me nombró en antes, sino que lo que pasa es que tengo problemas con el internet y me botó Zoom, entonces no estaba en la reunión. A ver, Maybelline. Ajá. ¿Qué significa la cartografía médica? Yo creo que es cuando se basa en una sola especialidad, o sea, en una rama específica. No. No hay. Son las representaciones en mapas, ¿no? Eso sí, chicos, no les pensaba tomar aporte, pero ustedes me obligan a tomarle aporte, porque así los voy a leer y yo soy la que voy a hacer las preguntas. ¿Sí? Ahorita no es el momento para leer, no es el momento para buscar. Si ustedes hubieran mirado el material que enviaron los compañeros del equipo 1, no tendrían este problema. Entonces me van a obligar a hacerle toda la semana un aporte. Porque si no, no leen. Y al equipo 2 y 3 tienen menos un punto por no haber mandado el material con tiempo. ¿Quién es el líder del equipo 1? Hola, ¿quién es? Linda, doctora. Linda. A ver, Linda, les dejo a usted para que explique, para que asigne quién va a exponer, ¿sí? En el orden que ustedes quieran. Listo, doctora. Cristian, empieza. La siguiente lámina, doctora, para que empiece. Puede ser en grande. ¿Comienzo, doctora? Sí. Listo. Buenos días, compañeros, doctora. Nosotros les vamos a hablar sobre el sistema de información geográfica y otros tipos de historia. Yo les voy a dar una breve introducción sobre esto de aquí. El sistema de información geográfica es conocido como SIG en español y en inglés es conocido como Geographic Information System o conocido como GIS. En cualquiera de estos dos términos se puede hablar, GIS o SIG, no importa cómo lo digan. Ok, estos dos términos, o el mismo término aquí, se ha convertido en un elemento de identidad territorial en el ámbito de la información social. Su valor esencial reside en las posibilidades que ofrece para mostrarnos la realidad geográfica de la cual dependen la mayoría de las actividades del hombre.
También va a analizar la información geográfica describiendo los elementos espaciales en función a su posición en la superficie terrestre. De esta manera nos permite disponer de suficientes elementos de juicio para tomar decisiones en el futuro. Aquí lo que se va a tratar de explicar es que analiza con bases ya establecidas. Supongamos que deseamos construir un hospital en cierta área de Puerto Viejo que es susceptible a inundaciones. Gracias a este programa vamos a poder definir si ese lugar es propenso a inundaciones para que no se construya ahí o si se construye. O dependiendo si es en la Amazonía, si hay enfermedades vectoriales alrededor, si es factible o no factible que se construya ahí. También esta es la herramienta informática más adecuada y extendida para la investigación y el trabajo profesional en ciencias de la tierra y ambientales. Siguiente. La siguiente, bien, pero como tal, ¿qué es una GIS o un SIG? Una GIS es una aplicación informática diseñada para guardar, analizar y visualizar datos geográficos y alfanuméricos. En realidad lo que quiere decir esto que es una base de datos con la particularidad de que tiene datos georreferenciados y permite realizar un análisis espacial. Siguiente diapositiva, doctora. Ya, Cristian, imaginémonos que usted trabaje en una institución pública, ¿verdad? Estoy hablando de pública porque por lo general en las instituciones públicas es que se aplican todo esto o se revisa, ¿no? Entonces, a usted como médico, que usted trabajara en una institución pública, ¿para qué le sirven la base de datos? ¿Para qué le sirven los datos georreferenciados? El análisis espacial. En conjunto, ¿qué le sirve? A mí me serviría para definir en qué áreas hay personas con ciertas patologías, como alguna giardia, una diarrea, puede ser así, por lluvia, o podemos decir también porque en cierto sector aquí de Manta es más susceptible a enfermedades vectoriales, de dengue, o también tener una base de datos. Ahorita he georreferenciado todo esto. En qué lugares son más susceptibles a inundaciones, para la criadero de mosquitos ahí, más para eso, para enfermedades vectoriales, lo que se utiliza aquí en Ecuador, más en la ciudad de Manabí. Ya, imaginámonos que usted ahorita en vez de ser estudiante ya es un médico. ¿Y para qué le sirven los mapeos sobre el COVID? Más me servirían a mí para establecer en qué ciudad o en qué cantón hay más casos de COVID aquí, para comenzar a utilizar medidas para mantener ese virus en ese mismo sector y no hacer que se expanda a otros lugares. ¿Verdad? Es para eso, o sea, para nosotros buscar una solución, porque si nosotros nomás nos basamos en que los datos van a ser, vamos a revisar y quedó, ¿de qué nos vale saber que en Quito el COVID está en la punta, ¿no? Con datos, su estadística, hay datos más elevados, pero ¿para qué nos vale? Porque eso es un análisis que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar en las noticias cuando yo escucho, entonces yo vengo y yo digo, ¿será que hay exceso de casos de COVID, ¿verdad? En Quito, ¿por qué? Tal vez por la población, ¿no? O tal vez en este caso por la geografía mismo de Quito, porque Quito es como que si usted tuviera una línea o un camino, ¿verdad? Como un chorizo. Entonces Quito es así, su geografía es así, ¿no? Y posiblemente también sea por la cantidad de gente, ¿verdad? O cantidad de gente que habita, en este caso, la provincia de Quito. Yo sé decir, provincia grande, problemas más grandes. Pueblos pequeños, problemas pequeños, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, nosotros acá en Manabí, ¿verdad? Nuestros campos no hay así casos de COVID, ¿ya? ¿Por qué? A lo mejor es porque la población es un poco más ordenada o porque la población no va a los supermercados, ¿verdad? No va a la playa, o sea, no se reúnen, qué sé yo, o ellos sí cumplen las medidas de seguridad. Entonces nosotros tendríamos que observar, si ahora revisáramos, ¿verdad? En este caso, la cartografía de
de la provincia de Manabí, ¿verdad? Nosotros podríamos sacar muchas conclusiones, porque en la provincia de Manabí, el cantón tal, tiene más casos de COVID, y por qué en las parroquias del cantón X, ¿verdad? No tenemos registrado más que 5 casos de COVID, por decir. O podríamos decir 0 casos de COVID. Entonces, para eso nos sirve toda la información que se maneja en este sistema de información geográfica. La siguiente diapositiva, doctora. Estamos. Bien. Sí. Continúo, doctora. Linda. Bien. La captura de la información para llenar esta base de datos es lo más complicado en el GIS. Aquí se van a distinguir 2 tipos de datos, que van a ser los datos primarios y los datos secundarios. Los datos primarios son los obtenidos directamente de la fuente, o sea, del mundo exterior. Aquí se pueden obtener por la teledetección, por observación directa de la fuente que los produce, los obtenidos por sensores que registran la temperatura en varios puntos, la medición del nivel de pesticida en distintos lugares o en un área agrícola. Aquí nosotros buscamos el SkinIt, que es un gadget que lo fabricaron en Estados Unidos. Solo está en Estados Unidos, no pudimos encontrar en otros países. También este gadget lo que hace es analizar cuánto nivel de pesticidas hay en ciertos alimentos, como las frutas, así para ver si se pueden consumir. Ahí estaba la mayoría en inglés, así que casi no entendíamos mucho, porque la traducción también salía. Y en sí, las fuentes primarias de estos datos son cualquier otro dato obtenido directamente de la fuente, esos de ahí. En cambio, los datos secundarios son los obtenidos indirectamente. Estos se extraen de soportes o dispositivos que ya tenían la información almacenada de fuentes primarias, lo que implica que esta variedad de información dará lugar a datos imprecisos o vagos, por lo que no valdrá en la construcción de modelos y simulaciones. Aquí cabe recalcar y destacar que el GIS y la teledetección son herramientas muy útiles para la vigilancia y el control de enfermedades infecciosas. En general, la utilización del GIS en el sistema de salud, en el SA, se realiza según la distribución geográfica de enfermedades, el análisis de tendencias espaciales y temporales, la localización de recursos y la planificación de acciones. Sí. Si se recuerdan con esta imagen, ¿verdad? Que Cristian nos acabó de decir, ¿verdad? O sea, en una de las clases anteriores nosotros veíamos que cuando tenemos estas clases de sembrío, ¿verdad? Como mínimo tienen que pasar 3 meses, ¿verdad? Después de que se hace la fumigación. ¿Para qué nosotros tenemos que esperar 3 meses para coger la cosecha después que se hace la fumigación, ¿verdad? Para que esto no pueda contaminar al ser humano, no se pueda, ¿verdad?, consumir el químico que nosotros hemos puesto, y lógicamente que no deteriore la salud. Y es como dice el compañero, hay muchas cosas que nosotros aún, como somos países en vías de desarrollo, ¿verdad? Yo sé decir en vía de extinción, ¿verdad? En nosotros no van a haber, lógicamente, todas las herramientas para poder verificar todo lo que nos dice la literatura. Bueno, ahora con esto del COVID, pues ya aparecieron los termómetros, ¿verdad? Que vienen y toman la temperatura. En este caso, cuando nosotros vamos a un centro comercial, pues lógicamente nos toman la temperatura. Si tenemos más de 37, pues lógicamente no nos van a dejar pasar al centro comercial, porque enseguida, entre comillas, ¿verdad?, usted está infectado con el COVID. Entonces, y así nosotros podríamos relacionar una cosa con la otra, ¿verdad? Bueno, la observación directa, como ya lo dijo Cristian, es más que claro, ¿no? Si usted observa directamente en este campo los problemas ecológicos, cuando hay un desastre, usted va y observa. Y la teledetección, pues lógicamente que lo podríamos ver también en estas fotografías que se hacen desde lo alto, ¿verdad? Y ver qué es lo que pasa. Sí, entonces nosotros tendríamos que buscarle nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, vemos que tienen al mundo y están como mirando qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, nosotros en lo más pequeñito podríamos hacer, nosotros como ecuatorianos podríamos hacer una visión aérea, ¿verdad? Y que muchas veces las cartografías, ¿verdad?, para decir en tal lugar hay tal cosa o va a pasar algo, pues nos valemos de eso.
Entonces, cada país va a aplicar los instrumentos que tienen cada uno, ¿sí? Es como que nosotros estamos ahorita recibiendo clases, ¿verdad? Cada uno va a ocupar la herramienta que tiene, el que tiene el teléfono, el que tiene el celular, el que tiene una tablet. Entonces, los países no son muy diferentes a nosotros como personas. Sí. Seguimos, por favor. Doctora, sigue la diapositiva. Ahora vamos a ver un video, luego de hablar de la introducción. Si le puede dar play ahí al video. ¿Me escuchan? No, doctora, no. No se escucha. ¿Y ahora? No. ¿Lo podrás desde tu máquina? Sí, yo lo tengo. Ya, eres... Aquí, listo. Sí. Linda, ¿dónde está? Aquí está. ¿Te hago hospedador, Linda? Linda, le hice hospedadora. ¿Sí la escuchan? La información geográfica es información sobre un elemento en la superficie de la Tierra. Es el conocimiento sobre dónde está alguna cosa o qué hay en un determinado lugar. Somos seres espaciales. Nuestras referencias del espacio forman parte de nuestra vida cotidiana. Podemos dibujar un mapa para indicar a nuestros amigos dónde hacemos una fiesta. Podemos interpretar el mapa del metro para decidir qué recorrido seguimos. Guiarnos cuando nos desplazamos en coche gracias a los mapas del navegador. Orientarnos sobre qué ruta debemos seguir cuando vamos de excursión. Todos somos capaces de interpretar los mapas de aspectos más cercanos, pero también los que nos resultan más lejanos, que se escapan de nuestro entorno. Y es de esta forma que la información espacial está presente constantemente en nuestro pensamiento. Tot allò que passa, passa en algun lloc. Això pot semblar una obvietat, però si bé ho és una obvietat molt important. La informació geogràfica forma part de les nostres vides d'una manera quotidiana i d'una manera molt constant. Per exemple, en el dia a dia, la informació geogràfica és constant des que ens aixequem, és a dir, nosaltres hem de saber on hem de portar els nostres fills a l'escola, quan anem de camí cap a la feina, o un dia que hem quedat amb els amics i ens hem de trobar en un restaurant i en un lloc concret. La información geográfica permite encontrar respuestas a problemas de ámbitos muy distintos. Permite resolver temas cotidianos. ¿Cuál es el camino más corto que debo seguir para ir al trabajo? ¿Cómo llego hasta el hotel que tengo reservado para alojarme? O bien, cuando vamos de excursión, ¿creamos una ruta nueva o seguimos una preestablecida? Però més enllà del dia a dia, de les qüestions més quotidianes, la informació geogràfica és molt important a la vida en general, en coses que ens han passat i que són úniques i irrepetibles, com per exemple el naixement d'un fill, com recordem el barri de la nostra infantesa i també un viatge molt especial que hem dut a terme, com l'hem planificat i com l'hem viscut. La información geográfica también resuelve cuestiones de ámbito gubernamental, algunas locales. ¿Cuál es el mejor espacio para localizar un vertedero? También nos permite conocer la posición estratégica para un equipamiento educativo o la zona de la ciudad que requiere un nuevo centro de atención primaria. Y otras que son globales. ¿Cómo se deben vertebrar las infraestructuras de transporte de un país? ¿Qué zonas del planeta sufren más las consecuencias del cambio climático? La información geográfica da respuesta a las decisiones estratégicas de las empresas.
¿Dónde resulta más eficiente localizar una nueva sede de la compañía? ¿Cómo se debe gestionar el proceso de distribución de un producto? Totes aquestes experiències s'ubiquen en un lloc determinat i formen part d'aquest instant i les recordem d'una manera única. I per tant també ens ajuden a concebre l'experiència d'una manera determinada. Per tant, jo sí que diria que tot allò especial és especial. Pero para encontrar respuestas geográficas a estos problemas, necesitamos una herramienta que nos lo permita: los sistemas de información geográfica conocidos como SIG. Los SIG permiten dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, ¿qué hay dónde? ¿Dónde se encuentra alguna cosa? ¿Por qué esto pasa aquí y no en otro lugar? A través de un SIG podemos capturar e introducir datos geográficos que deben permitirnos representar el presente, reconstruir el pasado y modelar el futuro. Els SIG resolen problemes reals i ajuden en la presa de decisions, tant des d'un punt de vista individual com d'un àmbit molt més general. Pensem, per exemple, que conèixer la localització de la població o d'un determinat segment d'aquesta població ens ajuda a ser molt més efectius a l'hora de planificar la ubicació d'un nou centre social o d'un servei social. Pensem també, per exemple, en la construcció d'una gran infraestructura viària. Saber per sobre quins usos o quines cobertes del sòl està previst que aquesta infraestructura viària passi, saber si aquesta nova construcció tindrà una afectació tant a nivell patrimonial com a nivell històric, ambiental, paisatgístic, etc. Tot aquest tipus d'informació és important saber-la i els SIG ens permeten realment això, modelitzar la realitat, modelitzar el territori i poder prendre decisions en funció d'uns diferents escenaris. Els SIG ens permeten fer anàlisis exhaustius i complexos del territori, ens permeten a l'hora de dissenyar escenaris futurs i, per tant, ens ajudaran a prendre decisions que tindran una incidència o un impacte directe sobre governs, empreses i persones. Los SIG son una herramienta que permite almacenar, manipular, analizar y producir información geográfica. Las dos principales potencialidades de los SIG son: por un lado, la capacidad de modelar la realidad en capas de información, permitiendo un tratamiento o análisis de forma independiente o relacionada entre las diferentes dimensiones o aspectos que confieren el territorio. En segundo término, la posibilidad de incorporar información geográfica del territorio y también los atributos que lleva asociados. Entre los casos donde se aplican los SIG destacan la gestión de catástrofes como el terremoto de Haití, el huracán Katrina o el 11S, donde los SIG permitieron plantear, por ejemplo, la actuación de los servicios de emergencia. Consorci, bon dia. Com es diu l'usuari? En el ámbito sanitario, los SIG se aplican a todo tipo de servicios médicos, a la gestión de emergencias, pero también al estudio de las epidemias y a la distribución de recursos sanitarios en el territorio de forma equitativa. La agricultura es otro de los campos de aplicación de los SIG. Tenemos al alcance la posibilidad de hacer un seguimiento de las cosechas según la zona o incluso la parcela, o bien identificar los mejores terrenos para un uso agrícola determinado, por ejemplo, un cultivo de agricultura ecológica. En el entorno empresarial, el geomarketing se utiliza habitualmente para ubicar clientes potenciales, encontrar la localización de futuras delegaciones y, por ejemplo, para situar la competencia. En el sector educativo, los SIG son una herramienta básica, ya que sirven de soporte durante el proceso de aprendizaje.
l'ús dels sistemes d'informació geogràfica i de la tecnologia que utilitza la informació geogràfica en general, fins ara es trobava en mans dels grans estrategues. Doncs les properes innovacions en aquest àmbit preveuen que siguin els individus, les persones, l'objecte, el centre d'aquesta tecnologia. Siguin les persones les que rebin informació geogràfica, que no l'hagin d'anar a buscar, en funció primerament de la seva posició i després del destí que estan a punt d'emprendre o dels interessos que han pogut mostrar des d'algun tipus de canal d'informació. I tota aquesta informació la puguis rebre, per exemple, en el teu mòbil, o en els panells informatius d'una ciutat, d'un aeroport, etc. Los SIG, junto a otras tecnologías afines, conforman lo que se viene llamando las GeoTIC. A partir de nuestra localización podemos identificar usuarios y servicios afines a nosotros. Por otro lado, la realidad aumentada está adquiriendo popularidad gracias al sector turístico y de servicios. A partir de estos sistemas podemos recibir información de nuestro interés que complementa y aumenta la realidad que estamos viendo. El potencial de estas tecnologías abre camino hacia la era del Geotot, donde conocer la localización de todo lo que pasa en el mundo se convierte en necesidad social, pero también estratégica. Preveguis fer una reunió o arribar a una ciutat per fer una reunió, trobar-te amb els teus amics i que ja sàpigues directament allà on has d'anar a buscar l'aparcament i no hagis de donar voltes per tota la ciutat i així, estalvies el teu temps, però al mateix temps fas que la gestió de la ciutat sigui més eficient, reduint el seu consum energètic i estalviant els contaminants que puguis emetre. Los SIC y el uso de la información geográfica están adquiriendo un papel estratégico en nuestra sociedad y su presencia es casi constante. El gran potencial de estas tecnologías es que son aplicables a entornos profesionales y estratégicos, tanto a nivel social como global. Pero cada vez más, los sistemas de información geográfica se orientan también al servicio de los ciudadanos. En un futuro no lejano, se espera que nos pongan al alcance una sociedad mejor y más eficiente para todos. La siguiente diapositiva, doctor. Sí, es que se me había quedado bloqueado ya. Pero explica el video, sí, por favor. Sigue Anita. Ya. Bueno, como ya nosotros vimos en el video, esa tecnología que nos ayuda a tener una base de datos geográfico es muy importante porque decimos que se nos está dando datos geográficos a nivel no solo de salud, no solo de agricultura, no solo de territorio o de localización, sino que nosotros lo podemos ver también en educación. Entonces, es una herramienta demasiado útil, como nosotros lo podemos ver. Entonces, como nosotros ya entendimos, muy importante y demasiadas formas de ser empleado, entonces vamos a entender un poquito más de la historia para lograr relacionar esa importancia con la manera en que la crearon, ¿no? Entonces, primero nos remontamos hacia la década de los 60, donde decimos que este se desarrolla por primera vez en lo que es Canadá, ¿no? Canadá busca desarrollar por primera vez una herramienta, un sistema informático geográfico en una recolección de datos, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que se le da al doctor Roger Tomlinson, donde se le dice que se cree o desarrolle por él y su equipo un sistema de base de datos geográficos. Entonces, por eso, a él se lo conoce como el padre de la tecnología SIG.
¿ya? Entonces, él es en 1964 quien crea, al igual que su equipo, este sistema. Entonces, a este sistema se lo conoce como el Sistema de Información Geográfica Canadiense. Entonces, si antes era SIG, ¿ya? O la otra nomenclatura, entonces se la conoce con una C antes, por lo que es por Canadá, ¿no? Entonces, bueno, como todo en la vida y durante estos años se ha demostrado, Estados Unidos siempre quiere tener lo mejor, o algo, o de una idea sacar algo mucho más nuevo. Entonces, asimismo hizo en esta década. Estados Unidos tomó la iniciativa de Canadá, pero lo mejoró, ¿ya? O sea, sí, el que es mejorado y puesto como modelo es el de Estados Unidos. Sin embargo, el de Canadá nadie le quita que fue el primero en inventarlo, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos, con empresas privadas, públicas, universidades como Harvard, comienzan a desarrollar un sistema mucho más nuevo, ver las deficiencias de Canadá y mejorarlas, ¿no? Entonces contribuyen a despertar un mayor interés en el tratamiento de estos temas, ¿no? De los datos geográficos. Entonces se da una experimentación amplia y un desarrollo, pero de mucha mayor importancia, porque ya se unen muchas más mentes, ¿no? Como lo podemos ver. Entonces se hacen hasta laboratorios, ¿verdad? Que tengan o que traten de comenzar a realizar muchos más sistemas, ¿no? A nivel de muchos más temas. Entonces, se da la consideración de unos grandes sistemas, ya no solo uno, sino de grandes sistemas de información geográfica a nivel de todo este país, en este periodo, ¿no? Entonces, ahí vemos que contribuye también la Universidad de Harvard con su laboratorio en poder crear muchos más sistemas. Entonces, en 1966 a 1970, ya se desarrolla no solo la obtención de datos geográficos a nivel de este país, sino que también se visualiza hacia el análisis de esos datos. Entonces, decimos que esto se basa más que nada en el concepto de superposición de capas de información para que ésta pueda ser analizada. En el año 1970 y 1980 comienzan a desarrollarse muchas más ideas, muchos más conceptos de que se tenga o de que se pueda desarrollar esta información. Entonces, decimos que comienzan a desarrollar la relación topográficas como la contigüidad y la conectividad, ¿no? Y también comienza a desarrollarse una estructura de datos denominado DIME. Dice que esto fue uno de los primeros en desarrollarse, más que nada en la topología de la información espacial. Entonces, ya no solo es una recolección de datos, ya no solo es el análisis de datos, sino que también suben, ¿no? a la información más que nada espacial y el análisis de esta. Entonces, después de 1980, Odyssey, que es uno de los sistemas que se crea, es el primero en ser considerado parte de los sistemas SIG, pero de una estructura vectorial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, bueno, va a pasar 60, 70 que comienzan a desarrollarse, y después comienza a los años o la década 80, ¿no? Entonces decimos que comienzan ya a establecerse sistemas, laboratorios, en desarrollar más que nada el análisis de la recolección de los datos. Entonces una base de datos para el desarrollo de los sistemas con gran difusión especializados, más que nada en el proceso de la digitalización. Ahora ya no de la base de datos como estábamos viendo, sino el análisis que tenga y poder plasmarlo en una imagen satelital, o sea, fueron mucho más allá. Entonces, ¿para qué esto? Con la finalidad de desarrollar una investigación básica sobre el análisis y la recolección geográfica de estos datos, ¿no? Entonces, en 1988 se establece ya la creación de un Centro Nacional de Investigación Geográfica, ¿no? Y más que nada la recolección de esta con su análisis plasmado a las imágenes satelitales, que es lo que nosotros vemos ahorita como GPS y cosas así. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces eso con su historia, ¿no? Entonces a nivel de la evolución que ha tenido, vamos a tener que nos presenta tres fases, ¿no? Una fase de inventario, análisis y una de gestión.
una fase de inventario, ¿para qué? Para la recolección de datos que ya hemos venido hablando y hemos dicho varias veces, ¿no? Entonces son grandes inventarios como por ejemplo, ¿qué? La recolección de datos a nivel de redes públicas, de transporte o de catastro, ¿ya? Que es una base de datos a nivel público. Entonces, ¿para qué esto? Para nosotros, como lo decía Cristian, si nosotros queremos poner o plasmar un proyecto, nosotros primero necesitamos recoger información, lo más que podamos. Entonces, ¿para qué? Para nosotros poder coordinar o establecer una relación entre localización a lo que nosotros queremos plasmar, lograr una buena condición, ¿ya? Con esa localización. Entonces, una fase de análisis, más que nada para resolver preguntas complejas, para qué, cómo, por qué nos va a ayudar ese planteamiento en ese lugar en específico. Entonces, utilizar técnicas estadísticas y a nivel espacial, como ya nos lo ayudaron en la década de los 80. Entonces, por ejemplo, para los rellenos de sanitarios, ubicación de centros de atención, supermercados y otros, como le decía el video, esto nos ayuda porque es como que nosotros quisiéramos poner un centro de salud en una localidad en donde menos del 2% de esa localidad se enferman frecuentemente. Entonces no es lógico ponerlo ahí porque ellos a lo mejor tienen más posibilidad de ir a otros centros en vez de una localidad en donde no tienen esa facilidad, ¿ya? Entonces vemos que encaja la idea, ¿no? Entonces plasmamos la relación entre condición y las tendencias de nuestras personas, ¿no? A la que nosotros queríamos hacer un bien. Y una fase de gestión que ya es la acción a realizarse, porque ya hemos venido haciendo la fase de inventario, que es la de investigación, la de análisis, ¿para qué nos va a ayudar? Entonces viene la acción. ¿Ya? Se hace énfasis en el análisis espacial sofisticado y la modelización, ¿no? Entonces, más que nada en lo que es la relación entre rutas, pautas y modelos que se pueda establecer en nuestro proyecto. Eso. Leonardo, sigue con lo siguiente. Diapositiva. Siguiente. Bien, ahora yo les voy a hablar más específicamente sobre la geografía de la salud, que es y pues otros temas al respecto. Siguiente. Bien, pues la geografía de la salud es una ciencia que relaciona el medio, la anterior, relaciona el medio geográfico con el estado de salud de la población. Esto aquí es diferente de la epidemiología. Esto de aquí relacionamos aquellos factores del medio ambiente, la relación de aquellos factores patógenos con el medio ambiente. Esto aquí con qué objetivo, es decir, cuál es el enfoque de la geografía de la salud, con el objetivo de alcanzar un bienestar social que se resume pues en una buena calidad de vida para las personas. No solamente con la ausencia de la enfermedad, sino de tener un acceso a sistemas de salud, a los servicios básicos, entre otros. Y pues por eso podemos mencionar a la geografía de la salud como una geografía de servicios, ya que la geografía de la salud, una de las aplicaciones pues es mantener un control o la información de manera ordenada sobre los servicios de salud que presenta un país y aquellos recursos sanitarios que se puede brindar a la población. Siguiente diapositiva. Y esto aquí pues se va a conseguir por medio de los sistemas de información geográfica, que como ya lo han mencionado mis compañeros, no son nada más que tecnologías que permiten la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos de información geográfica. A lo que se quiere llegar con esto es a una geografía automatizada mediante tecnologías de información geográfica. ¿A qué me refiero con esto? De que ya no tenga que intervenir el ser humano como tal, o sea, en la toma de decisiones al momento de la repartición de recursos, para que estas aquí se hagan de manera óptima y sin que haya ninguna priorización por algún interés de por medio. Leonardo, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que
que este sistema de información geográfica, ¿verdad? Sea útil, ya como usted lo dijo, para asignar recursos para tal cosa, ¿verdad? O para tal proyecto X. ¿Usted cree que este sistema no podría ser manipulado? Pues claramente sí, puede ser manipulado para... Sin embargo, creo que ya eso dependerá de los controles que haya respecto a estos sistemas, pero creo que sí puede ser manipulado para favor de alguna población y no de otra. Exactamente, ¿verdad? Y como ya lo dijo su compañera, pues lógicamente si nosotros queremos hacer un centro de salud, en el caso de que nosotros somos Facultad de Ciencias de la Salud, ¿verdad? En cuestión de si fuéramos de educación, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que íbamos a hacer una escuelita donde apenas hay 4 o 5 casas, ¿no? No es que ellos no merezcan que vayan a la escuela, pero de pronto se podría buscar otra estrategia para que la educación llegue donde ellos, ¿no? Claro, Sí, diga. ese es el objetivo en general de estos sistemas de información geográfica, de buscar el punto óptimo, el lugar óptimo para brindar los recursos a la gente, a las personas. Sí, ¿no? Porque, o sea, no justificaría, si hay una pequeña población, no justificaría hacer una estructura grande sea para un centro de salud, sea para un centro educativo, ¿no? No es que ellas no se lo merezcan, no es que ellos no tengan la necesidad, pero simplemente, o sea, hay que ver también lo que nosotros llamamos en salud costo-beneficio, ¿sí? Y que de pronto a lo mejor, quien quita, si queremos que los niños vayan a la escuela, a lo mejor en una población muy cercana a ellas hay un centro de salud y se le podría ayudar, ¿no? El gobierno diría, bueno, vamos a contratar un transporte para que lleve a estos 5 o 8 niños a la escuela y luego lo devuelve a la casa. Podría darse ese mecanismo, ¿no? Asimismo de centro de salud, ¿verdad? Poner, qué sé yo, hasta poner una línea de bus interno, me parece que tampoco los señores transportistas no querrían porque van a gastar más en combustible que todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces son todas esas cosas que podríamos analizar. Ok, y ahora pues otro punto a tratar es el enfoque geotecnológico. Es decir, ¿cuál es el impacto de la geotecnología en la geografía de la salud, en la vida actual? En pocas palabras, porque esto lo va a mencionar mi compañera ahora mismo, muchos países actualmente ya están aplicando estos sistemas de información geográfica. Anita mencionó, pues desde los años 60 hasta ahora, y cada vez más se crean estos sistemas. Y es bastante rentable y se ve una gran mejora de los sistemas de salud en los países que crean sus sistemas de información geográfica. Y pues eso sería todo por mi parte. Sigue la siguiente diapositiva, Ibis. Ya, espérate, Linda, un ratito. Leonardo, ¿usted cree que nosotros como ecuatorianos o como nuestro país, nuestro sistema de información geográfica tiene, qué sé yo, ¿será que sí funciona un 100% los datos que están en ese sistema de información geográfica, independientemente si son de salud, si son agrícolas o de cualquier índole, sean los verdaderos esos datos? Bueno, respecto a eso, creo que habría una gran divergencia si los datos son verdaderos en primer lugar y en el caso de que sean verdaderos en la utilización de los mismos. Por eso en la diapositiva anterior yo mencioné de que no solamente se quiere una recopilación de datos óptima, sino también que estos sistemas de información permitan automáticamente encontrar una buena manera de la distribución de cualquier tipo de servicio. Entonces, en caso ya de aquí de Ecuador,
pues en realidad no creo que esté bien utilizado estos sistemas de información. Sí, ¿verdad, Leonardo? Ahorita como estamos en nuestro país, ¿verdad? Creo que estamos en primer puesto de la corrupción. Si el sistema de información geográfica sirve para almacenar, ¿verdad? Para analizar los datos, para recolectar, almacenar y analizar los datos, ¿verdad? Imagínense nomás si nos vamos a lo que pasó con el hospital de Pedernales. O sea, si este sistema de información geográfico realmente funcionara en nuestro país, ¿verdad? El Estado se hubiera dado cuenta que Pedernales no había avanzado ni siquiera el 1% del hospital. Porque bastaría que él venga, ponga un comando y diga, a ver, sitúeme donde estoy, donde se va a construir el hospital. ¿Sí o no? Y que yo no tendría la necesidad de ir a Pedernales. Imaginémonos que yo sea el Estado, yo no tendría necesidad de ir a Pedernales para ver en qué situación está el hospital. Bueno, eso hipotéticamente, porque de igual yo pienso que a pesar que haya el sistema de información, también tiene que ver como la observación directa, como ya lo expuso el compañero Cristian, ¿verdad? Que tiene que haber una información directa, porque muchas veces en el sistema pueden salirles datos o no es lo mismo. Si yo ya veo que el hospital tiene la primera planta construida, pues también me tocaría ir a supervisar si realmente esa primera planta se construyó como estaba en el mapa o como estaba en los planos, con las características que están en los planos, ¿no? Por decir, si necesitamos que el contrapiso o la primera planta tenga una losa muy adecuada para poder ir subiendo segundo, tercero, cuarto piso, ¿no? Como son los hospitales. Entonces eso tendría que el Estado supervisar, porque de pronto estamos haciendo la segunda planta y se viene abajo. Yo no sé si ustedes recuerdan. Eso más bien no sería solo cosa del Estado, la organización, o sea, todo lo que es organización en salud, en educación o en cualquier ámbito, sino también de la población. Porque ¿Sí? hace algunos años, con el gobierno anterior, bueno, no con el fin de que sean partidarios de ningún gobierno, sino porque en la zona donde viven mis abuelitos, que es zona rural, ellos, el gobierno anterior hizo una escuela, pero la población no la aceptó. Y se hicieron una sola escuela grande, una escuela llamada en ese entonces del Milenio, pero la población no lo aceptó porque querían lo mismo que habían tenido siempre, que eran mini escuelas en las que no se aprendía bien, y lo que se intentaba era hacer un plan en el que hubiera un recorrido que valga la redundancia, que recogiera a cada uno de los niños, los trajera a la escuela y de igual manera los llevara a sus casas. Pero la población rural de esa zona no lo aceptó. Sí, bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía muchas veces, bueno, lo que si funcionaba la escuela del milenio era positivo para esa comunidad, ¿no? Pero yo digo, cuando nosotros hacemos un proyecto, ¿verdad? Tenemos que primeramente saber si que esa comunidad cree o siente que es una necesidad sentida de ser, en este caso, la escuelita, ¿no? Y que a lo mejor si no era una necesidad sentida, ahí a lo mejor nuestro presidente o los encargados de hacer la escuelita, sea el Ministerio de Educación, ¿verdad? No tuvo un diálogo previo con la comunidad y decirle, ¿sabe qué? Mire, nosotros queremos hacer la escuela del milenio porque en la escuela del milenio va a haber esto y va a ser provecho para sus niños, ¿verdad? No conozco el sitio donde viven tus abuelitos, ¿verdad? No dijiste qué sitio es y de pronto allí hay es una escuela unitaria, ¿verdad? ¿Qué es una escuela unitaria? No, ya sí construyeron la escuela del milenio. ¿Ya? Funcionó, me imagino que sigue funcionando, la verdad. No tengo conocimiento. Es en la zona rural de Chone, se llama la Tablada de Sánchez. Incluso por ahí mismo hicieron un asentamiento de todas las personas que salieron damnificadas en la construcción de una represa. Es que lo que pasa es que la gente es muy cerrada en realidad, porque incluso para la construcción de esa represa, que a la larga va a beneficiar a la ciudad, al pueblo de Chone, en lo que es alcantarillado, la gente se negaba, incluso el gobierno les estaba pagando precios el triple de lo que sus tierras valían, pero ellos seguían sin aceptarlas. Incluso les ofrecían tierras a cambio de sus tierras y nadie aceptaba, o sea, seguían necios.
Eso es a lo que me refiero, que la gente es muy necia, al menos en este país, no conozco la situación de los otros. Sí, lo que pasa es que no le llamemos necia a la gente, ¿no? Sino que muchas veces no se les explica o ellos tienen una información equivocada. De pronto, imagínate que hubiéramos sido nosotros y nos dicen, no, sus tierras valen mucho más de lo que le ofrece el Estado, ¿no? Y también lo que hay que siempre recalcar es que lo que se va a hacer, ¿verdad? Les va a favorecer a ellos más de lo que ya está hecho. O sea, por decir, si lo que ya está hecho me favorece un 10%, yo podría decir, mire, lo que está hecho le favorece a usted un 10%, pero si hacemos lo que está planificado, pues ustedes van a favorecerse un 30%, un 50%. No conozco la tablada de Sánchez, pero yo tengo una amiga que trabaja en Chone y ellos tenían un proyecto de vinculación y algo era de la tablada de Sánchez, ¿verdad? Allá en Chone, la extensión de Chone hizo un trabajo de una bueno, como un centro de información, ellos hicieron, ¿no? Y también el profesor Manuel, que no recuerdo el apellido, él también hizo por vinculación un proyecto con Semplades. Entonces es que muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos hacer, es como que yo le diga a usted, si usted es mi paciente y yo le digo, a ver, usted tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Usted como paciente, usted me podría decir a mí, pero doctora, ¿quién es usted para cambiarme mis hábitos? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar como atenta a los términos que nosotros aplicamos. Entonces yo le podría decir, me parece muy bien lo que usted está comiendo, pero ¿qué le parece si vamos disminuyendo la cantidad de carbohidratos, verdad? Es decir, si usted se comía ante un plato de este vuelo de arroz, ahora lo vamos a disminuir, le vamos a sacar este tantito, y ese tantito que le vamos a sacar, ¿verdad? Lo vamos a reemplazar con vegetales. Entonces a lo mejor ahí, pero no le digo yo de una a esta señora o a este paciente, usted tiene que cambiar. Entonces muchas veces es la manera de cómo llegamos nosotros a esa comunidad, ¿no? Y también cabe señalar que bueno, ellos tendrían que hacer en este caso una observación directa, porque en otros casos, ¿verdad? Las personas grandes no conocen mucho esto de la tecnología y no podrían supervisar a través de la tecnología. Si a nosotros que tenemos un grado de instrucción un poco mayor, ¿verdad? Este periodo de transición que estamos viviendo, ¿verdad? Se nos complicó porque muchas veces estamos peleadas con la tecnología y todo eso. Menos mal que estamos trabajando con chicos jóvenes que ellos nos sacan de apuro, ¿verdad? Nos dicen aplaste acá, en los 3 puntitos, que a la derecha, que a la izquierda. Entonces, bueno, eso nos dicen la primera vez, la segunda vez y ya la tercera vez ya se nos quedó grabado cómo tenemos que hacer el proceso. Entonces, esto es la problemática, ¿no? Y sí estoy de acuerdo con usted cuando dice la comunidad, ¿no? Se supone que la comunidad alguna vez supo que se iba a construir el hospital de Pedernales, entonces ellos se hubieran acercado, ahorita en las redes sociales, pídale al hijo, al nieto, a quien sea, pongan las redes sociales, no se está haciendo nada por el hospital de Pedernales. Entonces sí, yo sí creo y estoy segura de que la comunidad es un factor muy importante en esto de las construcciones o en esto del sistema de información geográfica, ¿sí? Independientemente de cualquiera que sea la información. Suponte que tenemos un centro de salud y en el centro de salud hay un médico, hay un odontólogo y una enfermera. Y suponte que no vaya el odontólogo, ¿ya? Entonces, la comunidad, la sociedad, los ciudadanos tienen derecho de ver la forma de comunicarse, sea con el ministerio, sea por vía telefónica, sea visita, sea por las redes sociales, decir, bueno, el odontólogo del barrio tal o del sitio tal, de la parroquia tal, del cantón, no asiste. Los pacientes van a buscar su servicio y nunca están. Entonces, así nos informamos nosotros, ¿no? Imagínense ustedes, gracias a las redes sociales, ¿verdad? A este sistema de información informal, ¿verdad? Nos hemos llegado a enterar de muchas cosas. Si no existiera este sistema de información de las redes,
¿verdad? Nosotros no sabríamos que Mengano, Sutano se había llevado tanto dinero, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permiten. ¿Sí? Es bien cierto que nosotros tenemos que verificar la fuente, ¿sí? Pero en pueblitos pequeños o en zonas rurales en las que no hay mucha conexión a internet, la gente no conoce muy bien. Y bueno, lo que usted dice es verdad, que no se informa bien a la población de lo que sucede, pero lo que usted dijo es muy cierto, que en los seguros campesinos, que se les llama, a veces solo hay una doctora general y no está la odontóloga, no hay enfermera, entonces, o sea, y eso es un problema, pero como este país normalmente está jerarquizado, porque es que es así, aunque digan que es democrático, aquí nada sucede por democracia, porque siempre el estatus pasa a las personas, y eso es lo que sucede en todas las zonas rurales, porque si alguien no va, le meten miedo los mismos doctores, o sea, los doctores de esa zona, no digo que todos son así, sino Claro, que exacto. los trabajadores que están en ese seguro, que son provisionales, porque normalmente ahí van los que recién han salido de la universidad, son siempre provisionales, ellos les meten miedo a la población, y la población ¿qué hace? Se queda callada y se queda sin el servicio. Sí, es así, ¿no? Bueno, yo sé decir que siempre ha habido problema en la educación y puedo añadir que a lo mejor hay problema en la educación porque nuestros gobernantes o nuestro Estado no quiere que nosotros como ciudadanos conozcamos nuestros derechos. Porque si nosotros no conocemos nuestros derechos, pues ¿cómo vamos a reclamar? Pero si nosotros conociéramos nuestros derechos, pues nosotros reclamábamos, ¿sí? Y no solamente en el sector salud, sino en todo. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, yo les digo, ustedes son el cambio, ¿ya? Porque yo como usuaria, y ojo, y voy aquí al seguro, un día yo fui bueno, yo sufro de migraña y a mí la migraña cuando me da ese ataque es que me manda a la cama y se me inflama todo lo que es la cara, los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me duele todo esto que tiene que ver con la clavícula, el cuello. Entonces yo fui, ¿no? Y yo estaba esperando que me atendiera. Entonces, bueno, yo soy un poco como impulsiva. Entonces me levanté y toqué la puerta y abrí. Y había un espacio grande que habían como 4 escritorios y los 4 médicos que estaban ahí estaban chateando. Entonces yo le dije así, bueno, ¿quién me va a atender? Entonces me dice, es que no sabía que había alguien para atender. Le digo, entonces, ¿para qué es el sistema? Si se supone que en el seguro, ¿verdad? Ya todos tienen su computadora y ya dicen cuántos pacientes hay afuera. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así, Cintia? Entonces, ellos se dedican. Entonces, yo ese ejemplo siempre lo tomo, ¿no? Y mire que me atreví hasta preguntarle a ustedes de qué universidad son graduados. Entonces me dijeron que eran graduados de la técnica. Les digo, menos mal que es de la técnica, le digo, pero si hubiera sido de nuestra universidad de aquí de Manta, ya les hubiera pegado una repelada. Yo les dije así. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis estudiantes. O sea, póngase en los zapatos del paciente, ¿ya? Entonces, si tienen el sistema de información, ¿verdad? Que en la computadora le dicen que afuera, en la antesala o en la sala, hay 5 pacientes, por favor atiéndalo. Si el sistema de información no les arroja que hay pacientes, bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero si les arroja que hay pacientes, atiendan. Entonces, ese es el problema, y no solamente lo vemos, Cintia, en los seguros campesinos, lo vemos a nivel de cualquier institución, independientemente si es de salud o no es de salud. Sí, sigamos, por favor. Sigamos. Siguiente diapositiva. ¿Se me escucha bien? Mija, sí se la escucha bien. Ya. Entonces, yo les voy a hablar ahora acerca de lo que es la moderna geografía de la salud. En base a ya lo manifestado anteriormente por nuestros compañeros, ahora vamos a recalcar o a mostrar de manera más acotada el camino que ha transitado la geografía de la salud desde sus inicios hasta ahora la actualidad. Es así como vamos a detallar y vamos a señalar lo que son las diversas especialidades
que se pueden distinguir en esta rama de la geografía en base a lo que son aportes en el enfoque geotecnológico. En cuanto a los aportes basados en el enfoque geotecnológico, vamos a tener como primer aporte, hay 6 principales, y como el primero vamos a tener a la cartografía médica. La cartografía médica es aquella que, como ya se mencionó, esta comprende la representación en mapas de patrones basados principalmente en la salud y en la enfermedad, que estos van a derivar netamente de la distribución de los complejos patógenos. Bien, en estos estudios de corte cartográfico van a constituir principalmente lo que son los trabajos más conocidos dentro de esta rama. Aquí vamos a recalcar la presencia de los atlas de salud. Los atlas de salud, estos de aquí que se han publicado en diversas partes del mundo, van a ser ejemplos significativos de esta especialidad. Estos atlas de salud juegan un papel muy importante en la formulación de hipótesis y también lo que es la etiología de las enfermedades, ya que la información que procede de ellos ha puesto de manifiesto diferencias, ya sea en la mortalidad como en la morbilidad, y también en otros indicadores de salud entre áreas geográficas de distintos países y también entre regiones dentro de un mismo país. Además, estos atlas de salud se han visto muy beneficiados dentro de lo que es la perspectiva geotecnológica, ya que en las últimas décadas se manifiesta que aparecen o se crean estos diversos atlas de salud generados mediante la cartografía. Además, también mencionamos que la cartografía médica son numerosos los países que desde sus oficinas o ministerios relacionados con la salud pública han desarrollado estas publicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora como segundo aporte tenemos a la ecología médica. En la ecología médica, esta se va a relacionar con lo que son los factores patológicos y los factores geográficos. Entre los factores patológicos vamos a tener en ejemplos, primero lo que son los agentes causativos, como por ejemplo los microorganismos corresponden a ellos, los transmisores de agentes causativos, como por ejemplo las moscas, lo que son los receptores, que estos van a ser organismos esenciales para el ciclo de vida de los agentes causativos, las reservas, que corresponden a los receptores que van a cargar la infección y que eventualmente va a ser transmitida al hombre. Y por último tenemos al ser humano, que es el que va a completar en su totalidad la compleja cadena patológica. En cuanto a los factores geográficos, estos los vamos a dividir del siguiente modo. Tenemos a los del medio ambiente físico inorgánico, como por ejemplo el clima, la latitud, la temperatura, la humedad, entre otros. También tenemos el medio ambiente sociocultural, que los vamos a dividir en lo que es el perfil demográfico, los niveles de vida, la calidad de la vivienda. Y por último tenemos al medio ambiente biológico inorgánico, que se va a caracterizar por lo que es la flora y la fauna. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora tenemos a la epidemiología del paisaje. Esta constituye principalmente un enfoque desarrollado en 1966 por el geógrafo ruso Pavlovsky, el cual propuso lo siguiente, que para poder identificar las zonas de riesgo de enfermedades específicas, se debería conocer primero el ciclo patológico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, las condiciones que van a favorecer el desarrollo y a su vez la transmisión de los agentes causales, como por ejemplo la flora, la fauna, el clima, la composición química del suelo, entre otros. Como siguiente aporte tenemos los estudios de difusión. Los estudios de difusión, estos se dedican a estudiar, valga la redundancia, o a modelar lo que es la difusión espacial y temporal, ya sea de las enfermedades o de los fenómenos médicos. Aquí se habla de que los geógrafos han utilizado diversos métodos analíticos en sus estudios, como por ejemplo la inspección visual de mapas, también modelos teóricos y matemáticos, y es muy importante conocer cómo se difunden las enfermedades y de igual forma también los estudios predictivos que van a ser útiles para el planeamiento sanitario. Siguiente diapositiva, por favor.
Y como últimos aportes tenemos el estudio de distribución de servicios. Este va a tener como finalidad identificar desigualdades en la distribución socioespacial de los servicios de salud y también sugerir medidas correctivas. Se habla también de que las herramientas más importantes para realizar este tipo de análisis van a ser los mapas, que van a presentar indicadores de distribución de los servicios, así como también técnicas estadísticas de distribución socioespacial. En el último aporte tenemos los estudios de simulación y modelado. Estos de aquí se van a relacionar primordialmente como la localización y utilización de los servicios de salud. Mencionamos también que este tipo de trabajos son predominantemente cuantitativos y dos son los más empleados en temas de simulación. El primero va a ser la localización y la localización-asignación, que esta se va a utilizar para definir localizaciones óptimas de acuerdo con determinados criterios, y los de interacción espacial, que estos de aquí son muy importantes para poder simular flujos de pacientes a unidades de salud. Es decir, la conducta espacial de los usuarios, que va a estar en relación ya sea con la geografía de la percepción como también con el comportamiento. Siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a finalizar mencionando cómo los sistemas de información geográfica son un ejemplo del enfoque geotecnológico de la geografía de la salud. Sabemos que la Organización Panamericana de la Salud desde los años 90 ha impulsado el uso de estos sistemas de información, creando así el Programa Especial de Análisis de Salud, que es SHA, en el que ha utilizado de forma fundamental estos sistemas de información. ¿Por qué? Estos sistemas para ello son requeridos en la toma de decisiones y el planeamiento de la salud, ya que la Organización Panamericana considera que nos ayudan a fortalecer la capacidad de análisis epidemiológico. La siguiente diapositiva. Bien. Sabemos que algunos ejemplos que yo puedo citarles de en qué manera han ayudado. En general, la Organización Panamericana de la Salud ha creado incluso un software que es un sistema de información geográfica epidemiológico que podemos encontrar aquí, que es en su... han creado incluso una página en el que pueden descargar este software que contiene diferentes informaciones, diferentes tipos de bases de mapas geográficos, y nos enseñan incluso a cómo utilizarlos desarrollando su propio manual de usuario, que lo han desarrollado desde el 2003. Todos estos programas son basados en este programa que ellos crearon, programa a nivel latinoamericano, que es el Programa Especial de Análisis de la Salud. Con todos estos programas y el desarrollo del propio sistema de información geográfico de la Organización Panamericana, han tenido muchos logros, como los voy a nombrar en la siguiente diapositiva. Ejemplos. Estos ejemplos que ha tenido de su utilidad los podemos ver hace unos años en los brotes de malaria. Gracias a estos sistemas pudimos ver que en Brasil se detectó, se utilizaron y se observó que cerca de la mitad de los casos de malaria ocurrieron en un solo estado del país, en el que contenía una pequeña porción de la población. Además, con esto se pudo determinar cuál era la tendencia de malaria en países de Centroamérica y el Caribe. Y cuál era la finalidad de analizar todos estos datos, es que se pudo adecuar los servicios de salud a las necesidades de atención de la malaria en diferentes poblaciones, que esto se lo hizo a nivel de Guatemala. Y, en definitiva, yo puedo decir, o podemos decir, que la Organización Panamericana tiene como finalidad, mediante estos sistemas de información, desarrollar como una estratificación de la epidemiología. ¿Qué nos va a permitir? Este sería como el contexto de todo. Identificar las áreas o poblaciones que tienen mayores problemas o que tienen necesidades insatisfechas. ¿Con qué fin? Con el fin de focalizar todas estas intervenciones en esas áreas, para que estas áreas no se queden sin intervención.
Entonces, ¿cómo usamos aquí a los sistemas de información? Como un tipo de vigilancia de la salud, ya que son como una herramienta que nos va a dar la posibilidad de almacenar los datos e interpretarlos, pudiendo así, como dijeron mis compañeros anteriormente, podemos así repartir o organizar de forma adecuada los recursos materiales y también en el campo de la salud los recursos humanos. Y tenemos que algunos ejemplos, bueno, que en las próximas exposiciones van a hablar de países exactos, pero aquí podemos nombrar ciertos ejemplos de algunos países que tenemos, que en México el mismo Instituto Nacional creó su propio sistema con la anterior. Su propio sistema en el que ellos han tratado de difundir investigación en el área de salud y también han creado su propio atlas de salud geográfico. En Perú se ha usado mucho estos sistemas de salud para poder ver temas de enfermedades relacionados al territorio o espacio que diferentes poblaciones habitan. Y en Guatemala se utilizó también para la creación de un atlas de salud de la República de Guatemala. Eso sería todo. Bueno, ya viendo sobre los sistemas de salud, ¿verdad? Me parece que ya todo ha estado claro con el video, con las exposiciones de los compañeros, ¿no? Cabe señalar que independientemente de donde exista el sistema de salud de cualquiera de los países, ¿verdad? Sea del continente americano, sea del continente europeo, sea del africano, ¿verdad? O sea, de cualquiera de los continentes siempre va a haber un sistema de información geográfica. Y que ese sistema de información geográfica, ¿verdad? Si nosotros como profesionales en salud le damos la aplicabilidad, ¿verdad? Nosotros podríamos obtener muchas cosas en bien para la sociedad o en bien para la comunidad. Y es así, ¿verdad? Aquí los chicos han puesto sobre la malaria, ¿verdad? Cabe señalar que el año pasado, me parece que hubo una disertación ahí en la Universidad de Manta, ahí justo en el auditorio de medicina, ¿verdad? Justamente también exponían esta parte de la malaria, donde habían hecho los estudios en México, Perú y Guatemala, y en otros países, y también señalaban el comportamiento de Ecuador. Ya, y además de la malaria, ¿verdad? La malaria es el paludismo, también se habló mucho del dengue. Sí, eso, y casi son unos datos aparentemente similares, aunque sean de diferentes enfermedades, pero el desarrollo de estas enfermedades también cabe señalar que también se dan debido a las épocas, ¿verdad? O a las estaciones, quiere decir, mire, por ejemplo, nosotros acá en Manta tenemos casos de dengue en esta actualidad, cuando todavía no aparecen las lluvias, ¿sí? Y posiblemente, pues si seguimos así el comportamiento del dengue, a lo mejor cuando ya vengan las lluvias a partir de noviembre o diciembre, podríamos tener muchos casos de dengue. Porque ustedes ya saben, ¿verdad? El ciclo de la evolución de este vector, y que también no solamente se debe al agua de lluvia, sino también que nosotros lo podríamos tener viviendo en la casa, en un reservorio de agua, en el florero, en donde sea, nosotros podríamos tener viviendo a nuestro vector. Pero lo importante es que este sistema de información, ¿verdad? No solamente nos da la herramienta para conocer el desarrollo o el desenvolvimiento de cualquier patología, sino que como ya también lo dijeron los chicos, ¿verdad? Los integrantes del equipo es para analizar los datos. Se va a dar un análisis, y si nosotros analizamos los datos, quiere decir que nosotros vamos, después de ese análisis, desarrollar una intervención, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cierta patología o cierto fenómeno no se llegue a desarrollar con mucha fuerza. Y también cabe señalar que el sistema de información geográfica, ¿verdad? También nos ayuda a predecir. Ustedes saben que hace unos días, ¿qué será? Unos 5 días, 6 días, ¿verdad? Llegaba por las redes sociales que van a haber unos vientos, ¿verdad? Muy fuertes, y que debemos tomar las precauciones de
del caso, ¿no? Bueno, por donde yo vivo no se sintieron mucho los vientos. En la ciudad de la Universitaria dice que se cayeron unos postes de luz. Bueno, independientemente si es así o no es así, pero entonces también el sistema de información geográfica nos da esa alerta para nosotros tomar las precauciones del caso. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hola. Bueno, como no hay nada más que hacer, vamos a darle paso al siguiente equipo, ¿verdad? Me voy a saltar un poco del equipo, voy a poner el equipo número 3 porque es la información que está bajada, ¿sí? Debido a que los equipos subieron la información muy atrasada, entonces ya les comuniqué que tanto el equipo 3 como el equipo 2 va a tener un punto menos. Entonces vamos a ver aquí lo del equipo 3, ¿verdad? Están los integrantes: Andrade Delgado Evelyn, Bravo Mera Maoli, Delgado Kelly, Mero Enchundia Ingrid, Paz Mero Melina. No voy a hacer un diagnóstico porque los alumnos no han leído. Si no leyeron la información del equipo 1, tampoco van a haber leído la del equipo 3 ni del equipo 2 que recién subieron hoy día. ¿Quién es el líder de este equipo? Hola. Yo, doctora. Yo. Mero Anchundia Ingrid. Ya, Ingrid, a ver, te doy igual como el primer grupo, ¿sí? Ya, doctora, va a comenzar el... ¿Ya? ¿Les escucho? Siguiente diapositiva, doctora. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es el sistema de información geográfica para la salud, pero en lo que corresponde a los Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos una pequeña introducción sobre qué es el sistema de información geográfica, pero basada en la salud, no de manera general. Tenemos que en el ámbito de la salud, a las SIC se las considera como una herramienta utilizada en la cartografía de los riesgos. ¿Por qué? Porque facilita la identificación de ciertas áreas geográficas o de ciertas poblaciones que se encuentran expuestas a un determinado evento o a una determinada enfermedad. La SIC ofrece múltiples oportunidades porque ayudan a entender la variación espacial de una enfermedad, como lo mencioné, en un territorio. Esto en base a las condiciones que se presentan en este territorio, ya sean ambientales, económicas o sociales. Pero, ¿en qué se basan los sistemas de información geográfica? Bueno, según lo que consultamos, se basan en 3 aspectos, que son en el diseño, en el desarrollo y en la utilización de métodos estadísticos y epidemiológicos. Tenemos que la Organización Panamericana de la Salud ha trabajado con lo que son los sistemas de información geográficos en lo que es mapeos de descargas ambientales de químicos tóxicos que se producen en ciertos territorios, en estimar el riesgo de por qué una zona es más propensa a sufrir o a enfermar, y también en analizar datos de mortalidad infantil. Siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos de manera general lo que es el sistema americano. El sistema americano va a estar conformado por 4 modelos, que son el modelo británico, el canadiense, el tercermundista y el alemán. El modelo británico es también denominado modelo español. Se caracteriza porque es gratuito y porque es financiado y gestionado por el gobierno. Se basa en la administración hacia los veteranos y también hacia lo que es la salud de los indígenas. El modelo canadiense es financiado por el gobierno, pero no es gestionado por el gobierno, sino más bien por un grupo privado. Dentro de ellos vamos a encontrar dos ejemplos que son el Medicaid y el Medicare. El Medicaid es para embarazadas, para gente que está catalogada como pobre,
para niños y para personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y el Medicare es para mayores de 65 años, incluso también para aquellas que presentan insuficiencia renal sin importar la edad que éstas presenten. Tenemos que el modelo tercermundista es gratuito y no está gestionado ni por el gobierno ni por un grupo privado, sino que está gestionado por personas que se dan como voluntarios. Y los servicios van a ser 100% pagados por el paciente, debido a que no está financiado por algún grupo o por alguna organización. Mientras que el modelo alemán, esto podemos decir que es como un tipo de seguro en el que un individuo paga a través de una compañía para que se le ofrezcan los beneficios de la salud. Siguiente diapositiva. Además de esto, en Estados Unidos existen otros programas. Tenemos lo que es el gratuitismo. Este programa en realidad busca mejorar lo que es la calidad de vida de lo que es la población y también lo que es la salud. Se basan más en ayudar a las personas de adultos mayores y también personas en condiciones de discapacidad severa. Pero en sí, aquellas personas que van a tener lo que es un mayor beneficio en este programa de gratuitismo van a ser las personas, los militares, también los que son veteranos con condiciones. Tenemos también lo que son a las gentes indígenas y personas que tienen también lo que es el VIH-Sida. Además de esto, vamos a encontrar que en este mismo programa van a ser beneficiados también las gentes que necesitan lo que son diálisis continuo y también, también personas con enfermedades que producen dependencia o lo que son discapacidades fuertes en las cuales necesitan de ayuda de las otras personas. Cambiando la diapositiva. Maoli, yo sé que todavía no se ha expuesto el sistema de información de salud de Ecuador, pero de lo que usted conoce, de lo que usted ha presenciado, de lo que ha escuchado, ¿qué similitudes tiene este sistema de información en salud de Norteamérica con nosotros ecuatorianos? O sea, ¿hay alguna relación, una diferencia? O sea, ¿qué personas van a ser van a ser beneficiarios prácticamente, tanto en Estados Unidos como en Ecuador? Sí, más o menos, así es que hay alguna relación. Sí. O Por sea, ejemplo, en el conocimiento que tengo, le dan mayor prioridad, se podría decir así, a las personas con discapacidades fuertes. También en personas adultos mayores. Y también he escuchado decir que en niños, en infantes, también le dan prioridades. Y a gentes embarazadas. Sí, verdad. Nosotros acá en Ecuador usamos el término grupos prioritarios, ¿sí o no? Sí. Esos grupos prioritarios, pues lógicamente tenemos los niños, los de la tercera edad, mujeres embarazadas y pacientes con alguna enfermedad catastrófica, ¿verdad? Ya, entonces nosotros lo tenemos así como grupos prioritarios. Y lógicamente porque también tenemos, por ejemplo, en la lámina que usted tiene aquí al frente, tenemos, dice gente con VIH-Sida, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes que tienen VIH-Sida y pues también hay un programa para ellos a nivel del ministerio, ¿sí? Y que no sabemos exactamente cómo funciona, ¿verdad? Si dándole los retrovirales, si nuestros pacientes tienen que pagar algún valor para ser atendido o algo, pero sin embargo sí hay. Hace mucho tiempo, no sé si todavía exista, ¿verdad? El ministerio también tenía que le daba medicina gratuita a los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, como estos programas, ¿verdad? No son estáticos, sino que van como evolucionando, muchas veces se te mejora un programa o si no, simplemente si no se obtienen los resultados que se ha planificado, en este caso el MSP, ¿verdad? Entonces vienen, lo modifican o lo quitan y vuelven a poner otro, ¿no? Ustedes ven que con el anterior régimen nosotros tenemos el plan del buen vivir y ahora nosotros tenemos el plan toda una vida. Así que de pronto si nos ponemos a analizar tanto el plan del buen vivir como plan toda una vida, ¿verdad? Sí tienen similitudes. Ya, aunque los objetivos estén planteados de diferentes maneras. Entonces,
vemos que a nivel de salud, ¿verdad? Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Lógicamente que si nosotros acudimos acá como ecuatorianos a tener un seguro privado, ¿verdad? Que son con, bueno, hay, no puedo por ética, no puedo nombrar los seguros que hay, pero hay un montón, ¿verdad? Y usted paga una tasa mensual, puede ser 30, 40, 60 dólares. Y ahí lo que se diferencia con el seguro norteamericano es que allá sí cuesta el seguro privado, ¿sí? Allá es una cuota bien alta y bueno, lógicamente también tendrán sus ventajas y también tendrán sus desventajas, ¿no? Países grandes, lógicamente que como ganan diferente, pero sin embargo sí tienen que trabajar más horas para poder cubrir todas estas situaciones. Pero así como Estados Unidos tiene servicios gratuitos, acá también lo tenemos, servicios para VIH-Sida, también lo tenemos. Creo que habían reactivado también el programa de salud para la tuberculosis, ¿verdad? Que aparentemente ya estaba erradicada, pero ahora veo nuevamente que han activado ese programa. Entonces son cosas, ¿verdad? Que por la naturaleza de cada país, pues va a haber una semejanza y va a haber una diferencia en estos servicios. Dígame, Oni. Ya, continuando con la otra diapositiva. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el seguro. Bueno, lo que es la organización del sistema de salud, tanto en lo que es en Estados Unidos como en otros países, estas de aquí van a ser mixtas. Es decir, van a haber tantos gratuitos como los que son privados. En lo que es en el 2011, en lo que es en Estados Unidos, lo que fue el 49% de lo que es la población recibió lo que fue un seguro médico privado por medio de lo que es el empleador. Además de esto, el 5% tuvo lo que es un seguro médico independiente, prácticamente ya es por medio de ellos mismos en sí. Y el 16% no goza en sí lo que es un seguro médico, viene siendo más o menos el 50% de lo que es la población. Pero aquellas personas que tienen lo que es un seguro social en lo que es en Estados Unidos, van a tener beneficio, tanto lo que es aquella persona, aquel individuo o aquel empleador, en aquella persona que está trabajando y está tanto sea pagando lo que es el seguro o recibiendo el seguro gratuito, esta persona va a tener beneficios, ellos, también lo que es la pareja y lo que es el miembro de lo que es la familia. También aquellas personas que van a tener lo que es un seguro en Estados Unidos son aquellas personas que han ya sido jubiladas, aquellas personas con una incapacidad y cuando una persona fallece, son aquellos seguros que van a recibir a aquellas personas. Bueno, en sí, en esto seguro social de Estados Unidos, vamos a tener que se basa en dos sistemas. Vamos a tener lo que son en sí, lo que son dos programas, como quien dice, que vienen siendo lo que es Medicare y Medicaid. En lo que es Medicare, van a estar cubiertos prácticamente el 13%, va a estar cubierto, y lo que es el 18% va a estar cubierto por lo que es el Medicaid. Pero en sí, ¿qué se trata de esto? ¿O cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid? La principal diferencia entre estos dos programas es prácticamente que en Medicare, generalmente se va a basar en lo que son personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Y el Medicaid es para aquellas personas con ingresos o recursos limitados. En Medicare, anteriormente mi compañera le mencionó que se basaba más bien en personas mayores de 65 años. Y las personas menores de 65 años son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. A continuación, mi compañera Kerly Delgado. Ya, bueno, como se había mencionado anteriormente, existen dos sistemas, el Medicare y el Medicaid. El Medicaid es un programa designado principalmente para familias de bajos recursos económicos, que están protegidos bajo la ley federal, como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, en este caso de 65 años, y también adultos
o menores de 65 años que tienen discapacidades o cualquier tipo de edad, o cualquier edad, y también que pueden tener enfermedades de terminal, como lo que es la renal o enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Y la Medicaid se basa principalmente en personas de un conjunto federal, estatal, para pagar los costos de cuidado de salud para ciertas personas que ofrecen diferentes programas destinados. ¿Quién lo dirige? El Medicare lo dirige principalmente el gobierno federal, y el Medicaid lo dirige también los gobiernos, entre otros. Ya, ¿quién cubre estos gobiernos? El Medicare lo cubre principalmente cuidados y servicios recibidos como paciente hospitalizado en un hospital o un centro de enfermería especializada, es decir, un hospital seguro de la parte A, y también consultas con el médico y cuidado y servicios recibidos como paciente ambulatorio y algún tipo de cuidado preventivo, que es la parte B, es decir, un médico seguro. Y en cuanto a la parte D, se refiere principalmente a la prescripción de recetas, prescripción de medicamentos. En cuanto al Medicaid, este crea sus propios programas de Medicaid, pero va a seguir las reglas federales y cumple beneficios que son obligatorios, como por ejemplo el cuidado y servicios recibidos en un hospital o un centro de enfermería especializada, cuidado y servicios recibidos en un centro de salud con calificación federal, una clínica de salud rural o un centro autónomo en partos. Y también servicios de un médico de enfermería, partera y enfermería especialistas en medicina familiar y pediátrica. El Medicare va a tener 4 partes. La parte A, que se refiere principalmente a un hospital seguro, la parte B, que es un médico seguro, y la parte C, que es un plan completo que incluye la parte A, la parte B y la parte D. Por lo general, la parte C lo eligen la mayoría de las personas. Y la parte D y la parte C, por lo general, son ofrecidos principalmente por compañías de seguros privados. Y el Medicare original solamente comprende la parte A y la parte D. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuánto cuesta? Pues el Medicare va a costar dependiendo de la cobertura que la persona elija. Estos costos pueden incluir primas deducibles, es decir, que van pagando antes de tener el seguro. En el caso de comparándolo con Ecuador, es como cuando la persona ya se jubila. O copagos que lo van a hacer mientras estén gozando del servicio del seguro. ¿Cuánto cuesta en relación al Medicaid? Va a depender de los ingresos de las personas y de las reglas del Estado. Recordemos que va a ser para las personas con bajos recursos económicos. Entonces puede hacerse mediante deducibles, copagos o coseguros. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues la mayoría de las personas van a estar inscritas en el Medicare a partir de los 65 años. Y van a tener la parte A y B. Mientras que el Medicaid, las personas tienen que ver los requisitos dependiendo del estado en donde se encuentren para poder hacer una solicitud y formar parte del seguro. Una persona puede tener doble calificación, es decir, tener un seguro de Medicare y de Medicaid. Siguiente diapositiva. Bueno, como ya hemos visto, esos serían como seguros públicos, y ahora en relación a los seguros privados vamos a tener el PPO y el HMO. El PPO es una red de médicos privados que van a estar especialistas y también se va a dar atención primaria. Este de aquí se basa en un copago o también puede ser en deductible. Y va a proporcionar un porcentaje de gasto aun cuando el paciente sea atendido fuera de rango del seguro. Mientras que el HMO va a ser un sistema más completo con hospitales y consultas. Se puede hacer por copagos o por deducibles, que van a ser unas cuotas pequeñas que pueden ser como inexistibles, y su cobertura no va más allá del sistema de ellos. Siguiente diapositiva.
Le hago una pregunta. ¿Por qué creen que muchas personas tienen, o por según la literatura, por qué muchas personas tienen dos seguras? Por decir, pueden tener el Medicare y pueden tener el Medical. ¿Por qué cree usted? Es para tener mayor beneficio. El Medical puede tener solo la parte A y B, que va a ser en sí atención o consultas médicas, pero les haría falta la parte D, que va a ser en sí los medicamentos que ellos necesiten. Entonces, al obtener los dos seguros, lo que hacen es tener mayores beneficios. Mayores beneficios, ¿no? Y también, y ojo, y no es que estos seguros sean baratos, ¿no? Sino que es la necesidad que les hace tener a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre se paga al mes, ¿verdad? Y lógicamente que allá la atención en Norteamérica no es tan barata como acá. O sea, nosotros acá en Ecuador tenemos una atención que de pronto si aquí cuesta $1,000 la atención, allá le va a costar unos $5,000 o $10,000 una cirugía, por decir, se me ocurre, ¿no? Entonces, si también hacen el sacrificio de pagar esos dos seguros, es como que prevén, ¿verdad? O están prediciendo que en el futuro de pronto se van a enfermar y no van a tener cómo solucionar esta problemática de salud. Veamos, por favor. La siguiente diapositiva, doctora. Ya. ¿Dónde se recibe la atención primaria en este país, es decir, en Estados Unidos? Vemos que en clínicas privadas, también puede ser en clínicas gratuitas donde hay voluntarios generalmente que son personas que están cursando un colegio, una universidad, que son voluntarios en dichas clínicas. En las universidades también hay atención primaria, hay la administración de veteranos, que es como una organización, el servicio de salud indígena, que al inicio se dijo que a ese sector, a los indígenas, ellos podían tener el servicio de salud gratuito. También se accede a la atención primaria en las urgencias y en las farmacias, dependiendo si estas poseen o no, bueno, si estas poseen más bien una clínica. Siguiente diapositiva. Aquí con relación a esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Manta, de las universidades que su hospital era muy famoso, es la Universidad de Guayaquil, ¿verdad? Y hay otras universidades que también tienen su hospital. Cabe señalar que nosotros, como la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, teníamos un policlínico, ¿verdad? Que por circunstancias de la vida, el policlínico dejó de funcionar como de la universidad, pasó al IES por una temporada y ahora lo tiene el Hospital Rodríguez Zambrano, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo ahora. Ojalá, bueno, se tenía planificado de que el policlínico universitario se les iba a catalogar, ¿verdad? Haciendo todos los ajustes y cumplir con la ley como un hospital también universitario nuestro, ¿no? Cabe señalar que como aquí las leyes van cambiando, ¿verdad? Si ustedes escuchan las noticias, vemos que según el Ministerio de Salud, pues el hospital de la Universidad de Guayaquil pasó al Estado. Pero tengo entendido, ¿verdad? Que esos hospitales nuevamente, los hospitales de la universidad, iban nuevamente a volver a la universidad. Esperemos, después de esta crisis que estamos pasando, ¿verdad? En un futuro que nuestro policlínico pues ya pase a la universidad y se puedan hacer los cambios y ajustes necesarios para brindar un servicio. Lógicamente que los servicios no son gratuitos, ¿no? Porque también se necesita la autogestión. Ya, cuando existía el policlínico se cobraba un valor muy mínimo, eran $2, ¿verdad? Con el personal que trabajaba en la universidad, y si iba un especialista a atender, esa consulta costaba $5. Ya, sí se daba buen servicio porque sí teníamos buenos profesionales en el policlínico, ¿no? Sí, pero lamentablemente por todas estas circunstancias, política o no, desastres o no, pandemias o no, entonces esto se ha venido debilitando, ¿no?
esperamos nuevamente que, bueno, yo tenía entendido que se estaba trabajando a nivel de ciencia médica, ¿verdad? Para recuperar nuestro policlínico y que vuelva a tener el renombre que tenía el policlínico universitario. Y también cabe señalar que en esa época el policlínico universitario tenía una pequeña farmacia, ¿no? Que los medicamentos iban a estar, o sea, estaban a menor precio que en las otras farmacias. Obvio, no era que eran baratísimos, sino que si en una farmacia tú podías encontrar un medicamento de $30, acá lo ibas a encontrar en $25, porque se hacía convenio con los laboratorios, pero bueno, entonces esperemos a ver qué pasa. Ya. ¿En qué consistía la reforma de Barack Obama? La reforma de Barack Obama es importante para los seguros sociales y para los seguros públicos de este país, ya que en esta reforma se asegura que todas las personas que puedan ser beneficiadas por dichos seguros. Las compañías se ven obligadas a que no le pueden negar el servicio a las personas, a ninguna, indistintamente de la raza, del estrato social, todos tienen el mismo derecho. Los precios de los seguros van a variar según el estado. Estos pueden variar del 90 al 10% dependiendo de las leyes de cada uno. Los chequeos deben ser una vez al año y los servicios preventivos son gratuitos en este país. El límite deducible al año es de $6,000, que es un precio, de hecho, para este país que posee mayores ingresos es algo bajo. Sí, ¿verdad, Melina? Ahorita que usted habla de Obama se me viene algo a la mente. No es un seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de las leyes, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían nuestras clínicas? Le estoy hablando de Ecuador, ¿no? De lo que he escuchado, de lo que hay en las noticias, de las experiencias que tiene la gente que asiste a la clínica privada, ¿no? Por ejemplo, en las clínicas privadas, si tú no querías ir al hospital o no al seguro, y si tú ibas y te llevaban a la clínica privada, si tú no dejabas como un respaldo, ¿verdad? No te atendían, ¿sí? Y obvio, no soy correísta, tampoco estoy, como ya dijeron, no estoy promocionando a Rafael Correa, ¿no? Pero hubo una ley que salió que todo centro de salud público o privado tiene la obligación de atender a la ciudadanía, tenga o no tenga dinero, ¿verdad? Aquí la prioridad era atenderle y salvarle la vida. Y ya después lo otro, ya después que ya vemos que nuestro paciente está estable, ahí sí, como sé decir yo, ven al garrotazo, ¿cuánto tiene que pagar? Pero lo importante era darle la atención a ese paciente para que no se llegue a morir, ¿no? Entonces, o sea, no fue un seguro, pero en realidad sí aportaba, porque así eran nuestras clínicas antes, ¿no? Esperemos que eso se siga manteniendo y que, bueno, nosotros como a veces como pacientes o como familiares lo que necesitamos es que nos den la atención. Aunque después, si no tenemos para pagar, tenemos que empeñar todo lo que tenemos. Si no tenemos nada, aunque sea empeñamos la vida, pero cubrimos el gasto. No es que la gente se va a ir y no va a pagar, pero sin embargo hemos cumplido con el objetivo de atender a la gente. Sí, sigamos, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como estábamos hablando del sistema de información geográfica, el SIG, hemos puesto como ejemplo el COVID en este país, donde vemos que las zonas del país, de la parte territorial de Estados Unidos, las que están sombreadas de azul son las que van a presentar mayores casos, las que poseen unos colores más claros van a poseer menor cantidad de casos, y las que poseen un color como blanco, beige, tienen una cantidad bastante baja para la población que habita en dicho lugar. Siguiente diapositiva.
Ya, las muertes por jurisdicción, vemos que las zonas que en la anterior lámina estaban sombreadas de color azul, pues aquí en muertes también se ve afectado la cantidad de casos en todos los lugares. Las zonas que no tenían tantos casos, vemos que la cantidad de muertes no supera ni los 100, ni las 100 personas. Entonces, esto se tendría que analizar, ya que las condiciones, el nivel de escolaridad, mentalidad, estilos de vida y diferentes situaciones podrían condicionar el aumento o que haya menor cantidad de casos en este país de COVID-19. Siguiente diapositiva. En la parte del personal del área médica vemos la cantidad de 124.813 personal del área de la salud que ha sido afectado por este virus, y la cantidad de muertes, según nos muestra la lámina, es de 600, que en realidad es relativamente baja para la cantidad de personas que se encuentran en ese país. Siguiente diapositiva. Ya, aquí vemos los indicadores básicos de este país, que en realidad no se los voy a leer porque es bastante largo, pero si le da a la siguiente, hay una animación en la que se ve que este país está formado por 50 estados y que el Producto Interno Bruto que ellos poseen es de 18 billones, que es bastante alto. Esta cantidad de ingresos va a condicionar también posibles, un mejor estilo de vida, mayores soluciones, porque se maneja más flujo de dinero en este país. Hay más Siguiente. Sí. Ya. En relación a los demás países y Estados Unidos, este país presenta bastantes casos de obesidad, lo que va a condicionar el desarrollo de enfermedades como cardiopatías. Las personas a la larga pueden desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, pueden sufrir accidentes cerebrovasculares. En el cuadro de pastel que vemos en el lado izquierdo, se ve que el mayor porcentaje de muertes en este país es por enfermedades del sistema circulatorio, seguramente asociadas a la obesidad. El siguiente es las neoplasias, enfermedades del tipo respiratorio. Y un dato que me pareció bastante, curioso, es que en este país, entre el 2000 y 2015, se presentaron más muertes por accidentes automovilísticos en zona rural que en zona urbana. Es para mí algo contradictorio, de hecho. Siguiente diapositiva. Ya, y la última parte, que es el EcoHealth, que es un campo novedoso en el que se integra la parte de las patologías humanas y la ecología, que ya vimos en un primer parcial. Como ejemplo, aquí nos dice que la enfermedad de Lyme y la plaga de los escarabajos están acompañadas por una sequía e incendios que amenazan los bosques coníferos del noreste de Estados Unidos. Es decir, que estas especies se ven obligadas a migrar a la zona de la ciudad, y las que estén más cercanas a estas especies pues van a sufrir la enfermedad de Lyme, que es causada por la mordedura de la garrapata que se ve en la imagen, y bueno, las migraciones de los escarabajos, que también tiene consecuencias en el estilo de vida de las personas. Luego tenemos que el biólogo Nathan Wolf dijo que las enfermedades como el VIH y la del ébola se originaron en poblaciones de mamíferos silvestres, es decir, que la ubicación, las relaciones, la ecología humana en sí va a afectar
el desarrollo de patologías. Y ahí también tiene que ver la parte del sistema de información geográfica. Eso es todo. Muchas gracias, sí. ¿Qué hora tenemos? Las 12. Al equipo 2, la exposición de ustedes, ¿cuántas láminas tienen? De exposición a exposición son 16, pero en total hay como casi 20. Ya. ¿Cuántos minutos será que necesitan ustedes? No calculamos, pero sí nos hemos de demorar un poquito porque hay que explicar los sistemas del Ecuador, porque nos tocó Ecuador. Ya.